Esta información es teórica y se te proporciona gratuitamente, así de que, por favor, conserva la sencillez de la simplicidad de los dones de sanidades, del hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, etc. Lo más que tú practiques las manifestaciones del Espíritu de Dios, lo mejor que tú serás capaz de llevarlas a cabo, y la mayor confianza y creencia que tú desarrollarás y poseerás para lograrlo. Marcos 16:18. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sé específico en la orden que vas a dar. Así fue como Jesús nos lo enseñó. Marcos 11, del 20 al 23. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Aquí no dice que cualquiera que le pida a Dios en oración podrá remover ese monte. Nos damos cuenta de eso. Tampoco dice que cualquiera espere a que Dios mueva ese monte. Lo que dice es que cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí tenemos la clave principal procedente de los labios del Maestro, de los labios de Jesucristo. Ya hemos aprendido que tenemos el poder del don de Espíritu Santo para lograrlo. Y ese don de Espíritu Santo viene equipado con más cosas de las que ahora ni siquiera nos imaginamos cómo es que funcionan. Pero ya se encuentran aquí, dentro de nosotros. Tú debes de tener plena confianza de ello. Tú necesitas comenzar a actuar. En cuanto tú te decidas a actuar con convicción conforme a la palabra de Dios, todos los milagros que sean necesarios sucederán. Veamos 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué es la sanidad? Es su voluntad. Nosotros demandamos recibir la sanidad. Para que esta persona sane, para que tal persona sane. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Cuando tú sabes que no tienes la suficiente fe o creencia para sanar a una persona que ha venido hasta ti con poca creencia, pero que posee una gran necesidad, ¿qué haces entonces? ¿Lo despides? ¿Acaso le dices: vuelve mañana, a ver si mañana regresas con más creencia? O vuelve mañana, a ver si mañana tengo más voluntad o creencia para sanarte. ¡No! Tú entonces necesitas incrementar tu creencia para operar la manifestación de fe, manifestación utilísima y necesaria para impartir sanidad bajo dichas circunstancias. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo el que acudía a Jesucristo o a sus discípulos con una necesidad de sanidad y liberación espiritual, cuando Jesucristo sanaba y estaba presente, todos ellos eran sanados. Ni uno solo de ellos fue pasado por alto. Y Cristo sigue presente en ti. Por otro lado, si una persona necesita un milagro de sanidad y posee una gran creencia, entonces esa persona recibirá su sanidad, debido a que ella es la que ha creído, debido a su fe o creencia, ya que en ese caso no requiere o no depende de tu propia fe o creencia para recibir su sanidad, como en el caso de esa tremenda mujer creyente sanada del flujo de sangre. ¿Cuántas veces Jesús les declaró a los que acudían a Él en busca de sanidad: tu fe, tu creencia te ha sanado? Sin embargo, si la persona no tiene una gran creencia como para recibir su sanidad, entonces el sanador es el que necesita incrementar su fe o creencia para impartir sanidad. En tal caso, cuando aquel que necesite sanidad pero no tenga una gran creencia que sería suficiente para otorgarle su propia sanidad, el cual no obstante se presenta ante ti con una poca de creencia y con una gran necesidad y deseo de sanar, ya que si ese enfermo tuviera una gran creencia, tal vez ni siquiera tendría la necesidad de acudir a ti. Entonces, ¿de qué le sirve acudir a ti en esas circunstancias? Bueno, en esos momentos difíciles en los cuales ni el sanador mismo cree o anda también muy bajo en su propia creencia como para poder sanar a alguien,
o aun si el sanador carece totalmente de creencia para poder sanar a alguien en ese momento, ¿acaso lo ha de despedir diciéndole, ven mañana que mi mente o mi creencia se encuentren mejor? ¿O acaso le dice, vuelve otro día en el que el don de Espíritu Santo en mí se encuentre a toda máquina, es decir, en forma? No. Entonces es el sanador el que debe de creer para operar su manifestación espiritual de fe. Esa manifestación va más allá de lo que el sanador mismo pudiera pensar o sentir, creer o desear. No obstante, es operada por el sanador mismo. Y es que es muy humano que a veces tú no te encuentres al más alto nivel de fe o de creencia, como para impartir sanidad. Es en entonces cuando tú necesitas operar también la manifestación de fe, ya sea para que suceda un milagro o un milagro de sanidad, ya sea para impartir dones de sanidades o para echar fuera demonios. Si no ejerces la autoridad que Dios te ha dado para usar la manifestación espiritual de fe en esos momentos difíciles, entonces, ¿cuándo es que la habrás de usar, de necesitar y de operar? ¿Acaso se te ha dicho que hasta que recibas revelación puedes usar la manifestación de fe? Pues no, cada manifestación es claramente independiente la una de la otra, y cada una de ellas para un provecho diferente y particular. A veces pudieran estar entrelazadas unas con las otras, pero eso no es un prerequisito u obligación. Si tú ya sabes que ya tienes la revelación que necesitas escrita en la palabra de Dios, si ya sabes también que tienes la autoridad dada por Dios y el poder del don de Espíritu Santo dentro tuyo, ahora te toca a ti actuar, y conforme tú actúas, en ese mismo instante Dios activa cualquier otra manifestación que sea necesaria para tu victoria en cualquier situación, incluido aquí el sanar a los enfermos. Pero tú eres el que necesita tomar la iniciativa creyente para comenzar a actuar. Dios no lo va a hacer por ti, Dios no te va a decir que lo hagas. ¿Por qué? Porque Él ya te lo ha dicho en su palabra. Dios ya te lo ha dicho. Si ya sabes también que tienes la autoridad dada por Dios y el poder del don de Espíritu Santo dentro tuyo, entonces ya tenemos la revelación escrita de la palabra de Dios. En sus páginas vemos que Dios mismo clama a nosotros, como si Él dijera, Hijo mío muy amado, tú no tienes que rogarme por la salud de los enfermos. Gracias a que Cristo Jesús me obedeció en todo, yo ya te he dado a ti mi don espiritual que contiene tu propia autoridad para ejercer dones de sanidades y para que tú también puedas sanar a todos los enfermos que escuchen mi buena voluntad. Parte 5. Definición tentativa para la manifestación de creencia, fe o divina confianza. La manifestación de fe o creencia es tu operación de tu habilidad dada por Dios, mediante la cual eres capaz de tener y de usar la fe de Jesucristo, la cual es tu absoluta confianza en la autoridad que Dios en Cristo ya te ha dado, para creer, es decir, para tener y usar la misma fe que Jesucristo manifestó cuando anduvo sobre la tierra. Mediante esa fe puedes manifestar esa divina confianza para que llegue a suceder lo imposible al tú dar la orden, de acuerdo a lo que Dios ya te ha mostrado previamente mediante su palabra escrita, o mediante palabra de ciencia y o palabra de sabiduría y o discernimiento de espíritus. Esta manifestación, cuando la ponemos en acción, activa también milagros, dones de sanidades y al resto de las manifestaciones, e inspira creencia en otros, sin importar el estado mental o el estado de ánimo o de creencia en el que tú te encuentres al momento de manifestar. De nuevo, quisiera recordar al querido lector, al que observa este video, también, que para los asuntos del espíritu no existe ley, por lo tanto las definiciones presentadas son tentativas y no definitivas. Pudiera suceder que otro hermano en Cristo, como miembro del mismo cuerpo de Cristo, hubiera recibido más luz que la recibida por quien esto escribe, por quien esto lee, así como para mejorar y perfeccionar nuestro entendimiento de ¿cómo es que debemos de manifestar el poder del Espíritu de Dios en nuestros tiempos? Todas las sugerencias son bienvenidas siempre y cuando se mantengan en línea con la palabra revelada por Dios. Cuando comenzamos a ver señales, maravillas y prodigios a nuestro alrededor y por nuestras propias manos, es más y más difícil que alguien trate de engañarnos con sus doctrinas y huecas sutilezas. Recordemos que han sido muchos los años de tinieblas religiosas, por lo que no es evidente de inmediato la luz completa, pero como Pedro nos ha exhortado, así creemos y así hacemos. Segunda de Pedro 1:19.
Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos